Espacio Cultural San Antonio presenta Diálogos de la Imaginación, el pulso de nuestros sueños. Muy buenos días, amigos y amigas. Estamos aquí en el Espacio Cultural San Antonio para hacer una brevísima y muy grata entrevista a Rodrigo Herrera Rosas. Encantadísimo. Gracias por venir a este pequeño pero cálido, ojalá cálido espacio. Primero que nada, felicitarte por el hecho de haber lanzado este libro que se llama Donde antes había un corazón, ahora hay un agujero. Y precisamente por eso ha sido la convocatoria de este día, para que nos cuentes. Acá estamos de brazos abiertos para todas tus iniciativas con la cultura. Esta es una biblioteca creada básicamente con la comunidad, con nuestro barrio, con nuestra parroquia, donde tenemos libros de acceso libre. Los puedes llevar cualquiera de ellos el tiempo que desees. Y pues también es un espacio para hacer algunas actividades culturales, recitales, presentaciones, lanzamientos, entrevistas a los artistas locales, provinciales, internacionales, mundiales y ojalá interplanetarios y intergalácticos. Sí, entonces primero que nada felicitarte, porque no cualquiera tiene las habilidades, la capacidad de hacer un libro de poesía. Y segundo que está bien elaborado, con una editorial conocida, es el Ángel Editorial, el Ángel Editor, que ya tiene pues mucho recorrido y tiene pues en su haber yo pienso que más de 500 títulos, sí, todos interesantes, todos buenos, de autores de talla mundial inclusive entre sus títulos, y me hace pensar que has hecho una buena elección con esta editorial. Cuéntanos, Rodrigo, por favor, ¿cuáles fueron los detonantes para haber hecho esta obra? ¿Qué te motivó a realizarla? Bueno, es un espacio cálido, generoso, amable. Siempre estar rodeado de libros para mí es como algo mágico. La sala de teatro donde yo practico mi actividad dramatúrgica también tiene libros. Yo suelo decir que me encanta danzar, hacer teatro entre libros. Es como que si estuviéramos con las voces de nuestros ancestros, de los viejos, de los maestros, alentándonos, estimulándonos, como las referencias que tenemos y que hay que reconocerlas siempre a la hora de abordar el hecho creativo, ¿no? Ajá. Entonces es un bonito lugar, tiene que venir acá definitivamente. El libro, sí, lo hicimos con el Ángel Editores, bajo la dirección de Javier Oquendo Troncoso. Recién estuvieron cumpliendo 20 años como editorial. La edición del libro la hace Juan Sánchez. Ambos querendones, queridísimos y más que todo profesionales. Y como son una editorial que se especializa en poesía, pues justamente era ahí donde teníamos que llevar el trabajo para que lo vean. Pues lo revisaron y sí, ahora está plasmado, concretado, materializado en esta obra que se llama Donde antes había un corazón, ahora hay un agujero. Permíteme presentarte en sociedad, aunque no lo necesitas, porque ya eres fiesta, ¿no? Un gestor muy conocido en Imbabura, en Ibarra y en el Ecuador. También eres un artista que se ha sabido crear un nombre en el mundo cultural, principalmente de Imbabura. Rodrigo Herrera Rosas es ibarreño, escritor, efectivamente, poeta, efectivamente. La prueba está aquí. Dramaturgo también, porque ya los vamos a contar los títulos que ha hecho. Es actor, sí, claro, bailarín y psicólogo además. Mira qué curioso. ¿Qué te ha ayudado la psicología en estas locuras? Y bueno, básicamente es como desenmarañar la psiqui, ¿no? Sí, de lo tiene humano. mucho que ver. Entonces, cuando te adentras en estos territorios del inconsciente, más adentro del subconsciente, estamos entendiendo de que hay un mundo por explorar muy vasto, ¿no? El consciente abarcará un 5% de la perspectiva objetiva de lo que te rodea.
pero entrar al inconsciente, al subconsciente, son otros niveles donde me atrae justamente esta parte oscura, como decía Jung, ¿no? La sombra. Entonces, yo creo que ahí tenemos mucho material por desarrollar, por Sí, extraer. justamente la psicología trata, digamos, desde la ciencia, desde su don y su limitación, los temas de la condición humana que son muy preciados, son las joyas, el material con los que se hace el arte, Y claro, precisamente, y ¿no? trata de explicarlos, ¿no? No de una manera científica, a veces también es un debate conmigo mismo, ¿no? Como que no llega a una ciencia porque es unas elaboraciones muy subjetivas de procesos que pasan a niveles personales del otro, pero se acerca, tiene herramientas como para poder explorar estas condiciones, ¿no? Y para constancia de que esta no es su primera vez, o sea que ella no es virgen en el término de la publicación de poemas, No, la eh, virginidad la dejamos hace rato ya. ya no es virginal. Ha publicado dos poemarios, uno que se llama Mi Derecho a la Réplica, en el 2010, ya hace algún tiempo, 14 años ya. y el poemario Versos Truculentos, Poemas Verdaderos, en el 2013. Y para que vean que su obra es interesante, fue finalista en el concurso literario realizado por Gescultura en el 2007 con la novela, A ver, donde la nada espera. Y claro, como es un tipo muy inquieto, ha participado también en varios recitales de poesía, obviamente. También ha escrito y dirigido obras para teatro. Y se ha presentado en festivales de artes escénicas, y felicitaciones por eso. Se ha presentado en Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela. Entre sus obras más destacadas tenemos, son obras de teatro, ¿verdad? obras de teatro, Cuerpo sí, y escritas Memoria, por mí. Emilia. Están en orden cronológico estos de aparición. Cuerpo y Memoria, Emilia, Sí. Última carta de Úrsula, Los días en ciudad desconocida, Vacío, Las guerras de Eva, El árbol, la montaña y tú, El jardín Ah, imposible, no, está en desorden. Paso de nube y Atrapado. Está en desorden. Está en La, orden ulti- alfabético. la última obra fue Emilia, la que estrenamos. Ah, ya. Anterior a esa fue Paso de Nube, güey. Pero me doy cuenta que lo tuyo con la dramaturgia es una cosa muy seria, porque ya son varios títulos varios temas, varias obras las que has puesto ya Sí, al hemos público. estado, ya serán unas 12 obras, no sé más o menos cuántos dirán. Bueno, con este proyecto de Camino Rojo, yo como dramaturgo y como director ya voy como 12 años con la compañía Camino Rojo Danza Teatro, y en la cual básicamente exploramos un lenguaje no teatral. Por eso es que nuestra compañía se ha caracterizado no por poner en escena obras de autores, sino empezar a construir un lenguaje desde la propia voz del autor local de acá. Entonces, que estas obras, por eso son como obras de mi cosecha, pongámoslo así, ya son obras escritas y dirigidas por mí. Entonces, yo en la compañía hago las veces de dramaturgo y dirección escénica. Entonces, Bueno, siempre eso ha sido la inquietud, como te decía, ¿no? De explorar los lenguajes, explorar las formas, cómo quiero decir las cosas, cómo hablarlas. Y, y hemos tenido un proceso de formación constante a través de encuentros con otros dramaturgos, con otros escritores con los que nos hemos ido como referenciando y como apoyándonos, ¿no? En este proceso de entender cómo la palabra llega al teatro y viceversa, ¿no? Entonces, por eso es que yo, mi ámbito es en el teatral, la dramaturgia, la escritura del texto teatral, para que alguien lo entiende. sí. Y a partir de ahí es como que viene un lenguaje muy poético en mi obra. Son textos poéticos dichos por mis personajes, obvio por mis actores, convertido en personaje. Y que es un paso que llega a la poesía, ¿no? En sí. De hecho, este libro también, además de tener algunos pensamientos o poemas a los que yo les llamo miserias, tiene como 4 o 5 monólogos aquí de mis obras, porque tienen con los editores hablábamos y tienen como ese tinte poético, ¿no? Del personaje, hablando en poesía, su tragedia. Sí, justamente estaba revisando este libro, ¿no? Donde antes había un corazón, ahora hay un agujero. Ya desde el título dice algunas cosas. Ah, y también veo que eres bueno para los títulos, porque, o sea, ya es como que nos dejan pensando cada uno. Última carta de Úrsula. Los días en ciudad desconocida. Las guerras de Eva. El jardín imposible. O sea, son realmente poéticos. Es decir, me parece que sí.
por lo menos se presiente, se siente, se nota que tienes un importante bagaje de lecturas, como tú mismo dices, los libros son una compañía importante. Y como vemos también este libro está dividido en tres segmentos, uno que se llama Notas, el otro que se llama Miserias y el otro que se llama Monólogos Y una canción y una canción. al Entonces, final. sí, me parece que tiene... Sí, aquí está la canción. Esta canción es la letra que yo le pongo a una canción del grupo A Puro Palo para ambas blues. Ah, ya. Entonces ellos ponen la música y yo le pongo la letra. Ah, qué buena Trabajamos cosa. en conjunto con estos locos que me han estado también últimamente acompañando Sí, en la gira de por los aquí ya libros. se dieron la vuelta. Sí, también sí, que estuvieron por acá. Entonces me parece interesante estas facetas que has ido explorando y en general me parece mucho más saludable el no encasillarse en un solo arte así como una cosa rígida, porque mira tú que el proceso creativo precisamente se da por esa exploración de las otras artes. A veces le hace bien al poeta acercarse a una galería, visitar los huertos, visitar la naturaleza, eh, conocer de obras de teatro, conocer de filosofía, conocer de psicología. Entonces, esta vuelta hace que tu propia obra, tus propias inquietudes creativas se vayan nutriendo. O sea, claro, como decía, siempre nos vamos referenciando de todos los campos del conocimiento que existen, ¿no? Entonces, si uno va a muchos encuentros de diferentes disciplinas, pues va a ir aprendiendo cosas. Y esas cosas luego, como un rompecabezas, como un puzzle, vamos armando en una obra nuestra, ¿no? Entonces, sí es importante. Y claro, uno tiene que estar como inspirado, referenciarse, acudir a las citas con los otros compañeros de las otras disciplinas del arte, ¿no? Lo que decías tú, de asistir a la galería, asistir a la escultura. Pero yo siempre trazo ahí una línea también, ¿no? O sea, sí está bien que yo sepa de pintura a nivel conceptual, de pronto a nivel recreativo, pequeños trazos. Pero yo jamás, por ejemplo, yo me atrevería a hacer una exposición de pintura, porque quise explorar este ámbito. Yo creo que le estaría denostando y creo que estaría haciendo una mala propaganda a los compañeros pintores cuando yo, por mi ego, quiero hacer mi exposición de pintura. Y a veces suele pasar que atraviesan esta línea. Entonces, pero bueno, yo te hablo desde mi propia perspectiva de cómo yo veo y concibo las cosas. Pero claro que puedo poner pintura en mi poesía, ¿no? Debe tener trazos de pintura, de escultura, de cine, me encanta, de fotografía. En mi obra teatral igual, muy fotográfica, mi obra teatral muy de película, entonces son por las referencias y por las imágenes que voy elaborando y que las aterrizo ya sea en la dramaturgia teatral o en la poética. Justamente me permito leer una nota, Una así, nota. tal cual, Vamos, nota, la nota. nota 4 dice, Nota 4, que yo no sé lo que dicen las... así, la nota 4 de la página 16, así como la lección. Uf, Nota 4. Afuera se escucha el pasar de los días y aquí dentro se siente cómo se ha detenido el tiempo. Mira, yo he escogido esta nota que parece inocente, pero en realidad no lo es, ya que se trata de una cosa muy esencial para el artista, que es como el punto de trascendencia entre lo que sucede en este instante y lo que va a pasar siempre. Por ejemplo, una historia de amor que sucedió en el tiempo de la antigua Grecia sigue conmoviéndonos ahora. Parece que se fue escrita ayer o por uno de nuestros vecinos. claro. Y entonces ese es el hecho de que afuera se escucha el pasar de los días y aquí dentro se siente cómo No se se ha ha detenido detenido el el tiempo. Hay tiempo. cosas que se te graban y que siguen como patinando dentro de uno, ¿no? Y que ¿Siguen ahí? se convierten en inquietudes, se convierten en insumos para nuestras próximas creaciones. Y tú ves que lo trascendente es como que corta el tiempo. En el arte pasa eso, que es una cuestión vertical. El tiempo pasa pasado, presente, futuro, Lineal, pero, ¿no? pero el arte es como un corte vertical más bien de esa línea tan, tan cruel.
El tiempo Un se tiempo va. circular es como se podría llamarse en el arte, ¿no? Porque va dando la vuelta, es como un ciclo, pero ascendente, hacia, te lleva a un lugar. Rompemos con ese dogma del tiempo lineal, ¿no? Pasado, presente, futuro y que hay una línea. Cuando el tiempo lo volvemos circular es como que todo regresa y un eterno retorno a las cosas para que luego tú no estés en las cosas, sino que pienses por qué se dieron las Claro. cosas, Entonces como entramos una idea a la filosofal en esencia. lo otro. Lo esencial se nos sigue como repitiendo y nos sigue dando conocimiento, Claro, y ese enseñanzas. repetir no es en el sentido de que yo lo veo como que repites las cosas, sino que estás de vuelta para entender por qué son y se dan las cosas. Y ese es el lujo que se puede dar el arte y el artista. Porque Porque, reflexionamos sobre estas cosas en vez de estar pensando en la economía. claro, por ejemplo, los noticieros tienen eso, ¿no? Que pasó esa acción y desapareció porque es a veces fugaz, es coyuntural, es inmediato y se disuelve en ese mismo instante en que ya sucede. Tal vez te asusta, te da temor un rato una noticia. Pero en cambio el arte te sigue dando cosas, te sigue dando insumos, aunque hayan pasado siglos, hayan pasado milenios, siempre estamos recordando ese acto en que le acuchillaron al emperador, ese acto en que se besaron los dos reyes, ese acto en que los dos gauchos se lanzaron a puñaladas, esas historias maravillosas que siguen funcionando y seguirán funcionando y seguirán conmoviéndonos como si fueran hechas Porque el arte hoy. tiene esa función de no racionalizar la existencia, ¿no? No es una noticia, no es un hecho pragmático, concreto. Si decimos que la gravedad es por esto y por esto, el poeta dirá que es porque no tiene alas nomás. ¿Entiendes? Entonces todo es no racionalizar el mundo concreto es lo que nos lleva como a explorar y verle desde diferentes aristas a una misma cosa en sí, como decía Kant, ¿no? Kant decía de que no conocemos conocemos las cosas como se nos presentan, pero la cosa en sí como es está lejos de la razón. Ahí entra el mundo, ahí entra como el artista, ¿no? A darle ¿cuál es la cosa en sí? ¿Qué es lo que no se me presenta? ¿Qué está detrás de lo que se me presenta a mí? Si tú eres tú eres lo que se me muestra, pero ¿qué hay Claro. detrás de esta imagen? ¿Cómo es este amigo? Pero fíjate tú que hay una especie de salida Ujú. a esta cosa y precisamente la dio un tal Rodrigo Herrera. Rodrigo Herrera Rosas en la página 36, monólogo A 3. ver, ¿qué dicen? Precisamente esto lo resuelve así, algo así. Si me permites leerte, Dale. ¿cómo dar por válido un sueño sin cuestionarse la realidad? Ay, el monólogo de Horacio. Ya no soy capaz de hallar diferencia entre lo real y la ilusión. O sea, sigue siendo eso. Ujú. La tibieza del viento a mediodía la confundo con la helada inmisericorde del sueño de medianoche. Es decir, lo externo y lo interno se van mezclando, se Ujú. van creando una especie de diálogo, una intercomunicación, unos vasos comunicantes que están ahí tratando de darnos señales, de cuestionar las cosas que estamos mirando directamente, más bien con ese tamiz de la sensación, del sentimiento y de la metáfora, Claro, que son también formas de aprendizaje que quizá la ciencia no alcanza a divisar. lo que hablamos. Exacto. Entonces, mira tú cómo está este trastocamiento de los sentidos. Me da lo mismo ser volcán o glaciar, o tibia presencia ante los ojos de mis esperpentos. Soy un mendigo que ha renunciado a todo. He aceptado mi destino y oficioso espero la muerte. Dichosa la confusión para el que entienda, y desventura para el que habita el mundo sin más. Para el que vete al mundo sin cuestionarse el mundo. Exacto. Sin más. Entonces, es precisamente eso. La capacidad de asombro es un lujo que el Ay, qué lindo artista, la cara de asombro de los tiempos que escucho otra y vez. ojalá la población pudiera tener estos ingredientes. Y te confieso que para eso son estas entrevistas. No precisamente es para que el artista se luzca con su obra o con su canción o con su cuadro o con su escultura, sino para dar a nuestra comunidad esas señales, esas herramientas que hacen que todos tengamos esas posibilidades de crear, digamos, tener ese fondo, ojalá teórico, ojalá sensible, ojalá emocional, ojalá psicológico de lo que se está tratando, de lo que se intenta decir. O sea,
entregar el derecho de expresión a la comunidad. Ujú. Eso es lo que interesa a través de estos diálogos. Devolverles la palabra, ¿no? Que le han quitado. Eso precisamente. Así que yo digo, todos invitados a leer este libro que tiene muchas, muchas joyas de pensamiento y de sensibilidad. Donde antes había un corazón, ahora hay un agujero. Mujer. Y ese título lo pusiste tú, te ayudaron, te dijeron ponle ese, como a veces pasa con los Una grandes letra. autores. No sé cómo fue ese. No, no, el libro, el título lo puse yo. Lo analizamos obviamente con los editores, pero quedó tal como lo habíamos. Creo que cambiaron algunas cosas de sintaxis nomás. Pero básicamente la esencia del agujero en lugar de un corazón estaba ahí. Y es como el hecho de que cuando ya te desensibilizan, yo lo veo así, en la metáfora, te sacan un buen día el corazón. El corazón, por simbolismo, semióticamente representa la parte sensible, donde están los sentimientos, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, cuando te arrancan el corazón y en vez de ello te dejan un agujero, es como que estamos diciendo que han dejado una persona, hablamos de un singular, rota, sin sentimientos, sin alma. Pero cuando yo lo pensaba esto, lo pensaba en un sentido social. Una sociedad sin corazón, vacía, rota. Entonces, pero claro, me lo ponía en primera persona para tener un sentido poético, pero básicamente era como trasladar el yo hacia el otro, la sociedad. ¿Qué pasa cuando nos arrancan el corazón? ¿Qué pasa cuando nos desensibilizan? ¿Qué pasa cuando nos quitan todas las quimeras, las utopías? Claro, es una lucha Te queda un agujero. que lidera el artista precisamente. El ser humano sensible, el ser humano que se asombra, el ser humano que al mirar las cosas reinstala en su corazón la capacidad de duda y en la mente también. Exacto. Entonces estos son dos ingredientes Claro, ¿y qué vitales. pasa cuando una sociedad sin alma, una sociedad sin corazón, ya no critica, ya no reflexiona, ya no cuestiona, se traga todo como le dan, está sin corazón, es un vacío. Y en este vacío hacen, pero pista de carreras los que quieren hacer poder, ¿no? Porque Exacto. tenemos una sociedad que ya, como decíamos, ¿no? Ya sigue, a la que no le damos la palabra, una sociedad a la que le quitamos ya la esperanza. Por eso el famoso poeta Rodrigo Herrera Rosas en la página 51 dice, ¿Qué dice la 55? apenas puedo escuchar el viento. Despacio veo cómo vuela un pájaro. Deprisa la nube llora y viene el espasmo. Abre la puerta, la lluvia llene. Resignado en la tormenta soy el vagabundo que nunca ha sido para este mundo. Precisamente es el extrañamiento, porque es que la sociedad no es que tiene muchas respuestas, no es Exacto. la sociedad ideal y esa crisis solamente quien se dedica a pensarla la ve hasta más grave. Por eso creen que el artista es como sensible, como llorón, como los emo. Como un artista de motor. Así que está llorando y que todo, ay, me duele como cayó esta hoja del árbol de capulí. ¡Ah! Entonces, no puedes vivir así. Pero sí, lo interesante es eso, ¿no? Que he sido un pequeño susurro sometido por el dolor. Soy el vagabundo que nunca ha sido parte de este mundo. Porque, o sea, no sientes que precisamente encajas en una cosa que no es tan saludable, que no es tan vital, que no va directamente hacia el crecimiento, sino más bien parece a la destrucción. Diógenes decía, cuando se le acerca a Alejandro Magno, ¿no? Dice, ¿qué quieres? Dice Diógenes, todo lo que en este mundo habita yo te lo puedo dar. Es el vagabundo, porque está en un baúl, ¿no? Quítese, señor Alejandro Magno, me tapa el sol. Dice. Me tapa el sol. O sea, Un mendigo que no ha sido para este mundo, o sea, es para otras cosas. precisamente otro ingrediente interesante es esto del extrañamiento, o sea, sentirse un ser extraño. Sirve como metáfora, pero también como un hecho concreto y también como un hecho político, como un hecho Es real. que es político realmente, y me interesa mucho cuando aceptamos que esto es político, toda obra es política. Y más allá de la obra, quien construye la obra tiene un concepto político de las cosas y que de una otra manera lo plasma acá. Sí.
quizás no en ese nivel mezquino de, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo sé, Claro. no, sino que desde un político, pero quizá un poco más metafísico, más pensador de las cosas y los pensamientos que mueven a las comunidades a querer estos recursos y no otros, a tener sus prioridades y no otras, a tener estos sueños y no otros. Más bien ese es el pensador, pero en un sentido político sí, porque uno toma postura de las cosas. Y es que hay que tomar postura de las cosas, ¿no? Y recuerda que antes los artistas, bueno, en la Grecia clásica eran como escuchados, ¿no? O sea, había un problema en la civita, en la comunidad, entonces ellos estaban ahí para, les convocaban, ¿no? Para decir, oiga, señores artistas, ustedes cómo ven el mundo, cómo podemos hacer. Se nos quitó esa posibilidad a los artistas en 2000 y en 4000 años para a volvernos objetos decorativos y de culto en algunos casos, pero no de palabra que pueda ser tomada como un hecho político en relación a un análisis o reflexión de lo que está pasando en tu sociedad. Yo a veces también pienso que estas son pretextos nomás como para entrar en el mundo de los artistas, más de que de su obra a veces. La obra es como una ventana que se abre para explorar qué piensa este actor, este pintor, este escultor. Yo creo que por ahí también tendremos muchas más luces de cómo están viendo los artistas su mundo, su contemporaneidad, ¿no? Más allá de la obra, de si la hojita cayó. Porque puede ser interesante que alguien plasme cómo cae la hojita, ¿no? Pero, Pero, pero ahí, ¿por qué cae la hojita? O sea, ¿qué le claro, hizo caer a la hojita? eso me parece también interesante porque O sea, ¿qué hubo detrás de todo este acto? Alguien fue y arrancó la hoja, fue un acto natural de desprendimiento, alguien violentamente rompió esa hoja. ¿Qué pasó? O sea, el tras cámaras de las obras siempre para mí van a ser como la hoja de ruta de lo que realmente está. A lo mejor aquí está un 10%, pero lo que está tras cámaras de esto es un 90% que se quedó ahí. claro, es En el como un tintero. embudo que apenas llega una Claro. partecita, es un Pero mira cernidero, todo un lo que tamiz. tuviste que pensar para llegar a esto. Claro, Cogimos como metáfora la hojita, ¿no? ¿Por qué rompió? ¿Quién la rompió? ¿A qué se debe que se rompió? ¿Con qué violencia? ¿Con qué fuerza? ¿Fue el viento? ¿Fue el perro? ¿Fue el enemigo? ¿Fue el vecino malo? ¿Quién? sí. Y justo es eso, mira, tú, lo que me aterriza a otra cosa que es más bien una teoría estética. A veces los latinos nos vamos como por las ramas y nos olvidamos de poner datos. Esto que tú dices, ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? Ujú. ¿Cuándo? ¿Por qué? Y a veces son los poetas novatos, digo yo, que nomás se quedan como patinando, ¿no? O sea, es un cantinfleo sofisticado, digamos. Entonces, que mi alma, en cuyo cielo de tus ojos, y tú te das cuenta que no te están diciendo mucho, Nada. no te están enseñando mucho, cuando en realidad la función política, la función estética de la poesía quizás sea mayor, no solo hacer el adornito de lo que se mira o de lo que se siente, sino más bien dar mayor amplitud, ampliar el espectro de las percepciones humanas, Exacto. que eso sí es humanizar incluso los sentidos que nos dio naturalmente el mundo, el universo, ¿no? Entonces, esa función de la poesía, de dar información sobre cómo percibir, cómo ampliar nuestro espectro de sensaciones, me parece que es una tarea que ningún otro tipo de actividades humanas quizás las hace. Y que hay que hacerla, ¿no? Porque hay que ampliar todo esta plataforma, este campo de percepción. Porque solo ahí podemos encontrar otras posibilidades narrativas, creativas y de análisis, ¿no? Claro, justamente mira lo que dice el famoso poeta ¿En Rodrigo qué Herrera página Drosas para en hacer? la página 70 al respecto. Estos lentes no ayudan, ¿no? Mira, de tanto hundirte, tocar fondo, solo resta mirar. Mirar el celeste cielo desde el Fondo fondo del del mar. mar, que es otra cosa, o sea, otra intención. Y esto en un sentido metafórico dice, cuando te has caído todavía existe la luz, todavía existe el cielo, todavía existe otras posibilidades que quizás no has Ay, explorado. este me gusta, este El sabor poema. del fondo, desde el fondo del mar, ese sabor de ver el cielo debe ser totalmente distinto, es como un espejismo, pero es otra cosa, una cosa no ligada a lo habitual, a lo cotidiano. Es otra forma de ver el cielo a la final. Claro.
Entonces, por lo tanto, el poeta se hace como el portavoz de otras maneras de acercarse a la realidad e incluso de acercarse a la fantasía, extender, ampliar la imaginación y a la vez ampliar la realidad. Entonces, Qué esto bonito. es revolucionario, no Mm. solamente es político o estético, sino que es como, oye, despierta, aun cuando estés en el fondo, en el fondo, en el fondo, todavía sigue existiendo un cielo al que puedes mirar. Entonces por ahí van las cosas y por eso me parece interesante tu poesía porque tiene esa información, esos datos válidos de cómo trastornar nuestras percepciones y entender cosas que quizás no están en el cotidiano, no están a la mano del común de los mortales. Mira tú, entonces encuentro algunos sabores, algunas disposiciones en este libro, porque además al que lo hayas hecho en distintas marchas, ¿no? La primera marcha notas, la segunda marcha monólogos y la tercera marcha miserias. Imagínate tener un poemario miseria 1, miseria 26. Imagínate, tenemos ¿cuánto es Miserias miseria? 48 lo que Sí, o sea, es un libro miserable. Miseria 38. Qué bonito. Qué gracioso. Lean este libro Ya, miserable. pero es un giro positivo de la miseria, ¿verdad? Obvio. Es otra cosa, ¿no? Es que... Y además me gusta porque sobre todo priorizas la estética, no solo son quejas que No, 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 no. uno creería, Justo, ay, es que el dolor. Mira, ¿cómo me cuentas eso? eh, alguna vez hablábamos con un grupo de amigos y decíamos de que a veces hay escritores que hablan de la tragedia y el dolor y que va. Y entonces hablábamos y decíamos, bueno, pero ¿qué entiendes por tragedia? ¿Qué entiendes por dolor? O sea, hay un concepto de dolor que ya no tiene esperanza, que está acabado, destruido. O hay un concepto como de la queja desde el dolor para que sea como un megáfono, decir, oye, estoy en la mierda, pero ¿quién me escucha a mí? No digo, estoy en la mierda y hoy me quedo aquí, no, no, oye, estoy en la mierda, pero escucha, y te visto un megáfono y Es quiero para levantar la superar. voz, ajá. Entonces son dos puntos también de vista de cómo afrontamos estas cosas. Entonces cuando yo les ponía miserias y hablaba con los editores, ¿por qué me preguntaban las miserias? ¿No? Digo, porque de pronto son como no quejas así en el sentido de me mato, soy un suicida, pero por naturaleza. Y a mí qué me No, importa, podría decir a un lector, ¿no es exacto. cierto? No, no, Se pierde. yo digo, no, son como cosas de que uno va pensando y dice, mierda, y si las cosas hubieran sido distintas de pronto. Y si yo puedo hacer algo para que esta miseria cambie. Claro, es una cosa activa. Exacto. Entonces no es algo que te detiene, ¿no? Que te ralentiza, sino más bien como que te invita como a pensar y otra vez a lanzar. Y como una renovación a la final. Tomar la tragedia como un punto de partida para algo nuevo, algo mejor. No como Sí, para quedarse ahí en la desolación, en la desesperanza y terminar, no va en la línea del romanticismo clásico, ¿no? De claro, los más superhéroes bien, se desgarran. claro. No, no va por ahí. Más bien, y yo veo que es una miseria, pero en el sentido proponente, constructivo. Porque miseria en el sentido de que somos limitados como seres humanos, tenemos un tiempo de caducidad, nos vamos a morir algún día, tenemos problemas, tenemos debilidades, tenemos cosas que nos causan malestar. Podríamos vivir quejándonos, ¿no? Pero mira, esta es una miseria que en realidad es esperanza. La miseria 33 de la página 89 del ya consabido y famoso Rodrigo Herrera Rosas, que dice, aparecerás afuera de todos, de mis conocidos, lejana e intrigante, vendrás a abrir las puertas que tanto se acostumbraron a cerrarse. Abrir las puertas. Mira, es Claro. una miseria llena de esperanza. Es decir, yo Vendrás a en mi abrir. limitación todavía tengo fe de que las cosas podrían ser mejores. Y eso Que se trasladado a abra un una lenguaje puerta. poético ya Exacto. queda. La metáfora de la puerta, pues, indiscutiblemente funciona como esperanza y funciona como un cambio de marcha hacia cosas que podrían pasar para bien. Vendrás a abrir las puertas que tanto se acostumbraron a cerrarse. Claro, entonces, mira tú que sí es una tarea activa de la de Claro. poesía,
No es como, ya me morí, nunca, Se cerró ya. la puerta y encima me incendio. Y a mí qué me importa, Ya me quemo. mátate nomás, que hay cosas más interesantes en el mundo que hacer, ¿no? O Y sea, sí, ¿a quién le interesa sí, ver sí, que alguien se está matando? a Mata. veces se cree que el poeta es un privilegiado y en realidad no, la población, por ejemplo, un albañil, la señora que vende los caramelos en la esquina, tiene dramas incluso Ah, más fuertes, más potentes, más poéticos incluso claro. que los poetas que a veces se creen que, yo soy el coronado del dolor y esas cosas que son más bien pose antes que profundidad de los Y textos. sí, porque al final es como cada uno su infierno, también decía por ahí, ¿no? Pero cuando vos aterrizas en la, en las situaciones concretas del día a día, del cotidiano, claro que hay tragedia día a día. Debemos estar de alguna otra forma dopados para salir y no reventarnos, quebrarnos con lo que pasa en la calle, ¿no? Y para el artista de pronto esta droga debe ser como justamente ese anhelo de poder revertir este proceso, ¿no? Yo creo que la droga más importante del artista es la lucidez, contrario a lo No que la se cree. marihuana, Borracho, no marihuana, no no LSD. cocainómano. Ya van a asociar la marihuana con el arte. Sí, No, es terrible. La tú la lucidez, asocias. el respeto por la lucidez me parece que es una cosa. Hermoso, o sea, te cuento un caso de mi sala de teatro, una anécdota. Yo para despertar la voz creativa, las imágenes, tengo una serie de recursos técnicos para poder hacer del cuerpo un motor Claro, que funcione desde la creatividad y desde la parte motor. Y un chico, siento que entra a la sala marihuanadote. Una clase, dos clases, tres clases. Yo le digo, oye, ¿para qué te marihuanas antes de entrar? O sea, no estoy en contra de que lo hagas, pero personalmente quiero que lo evites aquí. Dice, no, es que lo que pasa, maestro, es que si yo no fumo, no puedo entrar en las cosas. Yo le digo, mira, para ello tengo una serie de técnicas y estrategias para poder entrar en otros estados de percepción. No necesariamente vamos a abrir, a expandir el cerebro con estas sustancias, que está bien, no estoy en contra de ello. Pero aquí no. Entonces, ahí es lo que te digo, ¿no? La importancia de la lucidez, de estar ahí conectados, de poder volar a través de otros mecanismos que el arte sí nos provee. Y siempre he estado yo en ellos, porque hemos explorado técnicas para que eso pase. Con esto no estoy en desacuerdo en que lo otro puede pasar, ¿no? Pero bueno, como anécdota. bueno, ahora permíteme regalarte de este caballero que se llama David Ledesma, un poemísima, Hagamos, a pero en ver. homenaje a que te gusta la danza. Ah, No sé si tú le ubicas a un tal Václav Nijinsky. claro, Václav Nijinsky. Que vale el clásico ruso. Ya. Entonces este es un poeta guayaquileño que pues lo pescó a este personaje, o sea, mundial de la danza, ¿sí? El Nijinsky. diosito de la danza, ¿no? Murió en un Dice, psiquiátrico, Nijinsky. por Václav Nijinsky, para decir cómo era, sería imprescindible hablar de un pájaro. De tal manera estaba cerca de Dios su vuelo. Igual tú, digamos, ¿no? Como danzante. Cerca de Dios su vuelo, que no se le concibe sino como flotando entre dos rayos. En torno a él abría la pavana su cima de espectrales melodías. El vals lo atravesaba como un dardo. Su limpio corazón de alado ciervo ardía en altas llamas, y su danza era un terrible viento apasionado. Había en su mirada siempre ausente trigales de misterio, y en sus labios la voz era un murmullo alucinado. El arpa derramaba sus aceites de músicas sombrías y de llanto desde su cabellera atormentada hasta sus muslos de impecable atleta. Y cuando el éxtasis del movimiento transfiguraba su ligera planta, se le veía cruzar, como en un cuento, por un bosque de cítaras y flautas. Václav Nijinsky se llamaba, y era trágico y dulce como las canciones que cantan en las tardes de su tierra los viejos campesinos que regresan llevando un haz de leña en los hombros y una pena suavísima en el alma. Por ahí está, En homenaje a la danza. en homenaje a la danza. Entonces,
Ya para acercarnos al final de esta breve conversación, entrevista y presentación del libro, cuéntanos, parece que hay hay unas fechas para presentar este libro en algunas ciudades, en algunas localidades. Sí, a finales de enero, creo que el 22 fue que hicimos el lanzamiento de este libro con la editorial El Ole. Ángel en Quito, en la librería del Fondo de Cultura Económica. Ya, Claro, tendrá que hacer su propio camino ya. Y tenemos previsto ya un lanzamiento en Loja, es el 8 de marzo, un viernes, estaremos en Loja. De ahí está por concretar en estos días, el 22 o 23 de marzo mismo lo haremos en Ambato, en la Casa de la Cultura. Y a finales de marzo lo haremos ya el lanzamiento aquí en nuestra casa, en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, aquí en Ibarra. Para marzo, para abril está previsto en Riobamba y en Cuenca. Y en mayo estaremos en Guayaquil. Esto es por lo pronto el camino que la primera se ha agenda. trazado para este libro, ¿no? Que como toda obra es importante que tenga esa difusión, que tenga ese desplazamiento de las propias fronteras, del propio territorio, ¿no? Pero lo vamos a hacer aquí en Ibarra y a finales de marzo, que va a ser una cosa bonita porque al final es nuestra casa, nuestra sede, ¿no? Claro, el nido, la cuna. Donde hemos hecho que pasen estas cosas. Es que les invitaremos a su debido tiempo cuando tengamos una fecha específica para Ibarra. Pero por lo pronto, como les digo, estamos en Loja, estamos en Ambato, estamos en Riobamba, Cuenca, Guayaquil. Y al oriente no hemos ido, ya nos buscaremos un pretexto para ir, Próximamente. claro. Y mira, felicitarte nuevamente, primero por el gesto, la audacia de sacar un libro, que es como sacar algo íntimo de uno hacia el público, hacia afuera, que es la primera suerte de valentía, ¿no? La segunda es que es un libro bastante bien hecho, o sea, la parte física está bastante bien hecha, es Y buen otro trabajo de crear. criterio digno de felicitar, está muy bien elaborado, bien diseñado, bien editado, digamos, ¿no? Está bien. Y lo otro es que tu énfasis en la construcción de materia propia, de materia hecha por ti, es decir, en tus obras de teatro no has estado haciendo covers, sino más bien has estado intentando sacar la voz tuya, que también es la voz de tu pueblo, la voz de tu comunidad, la voz de tu sociedad, que también es la nuestra, ¿no? Claro. Entonces, eso también tiene otro grado de valentía importante que también es digno de felicitar. Y ahora esto que se ha llevado al público, esta, este libro de poesía, me parece una excelente noticia para Imbabura y para nuestro país, y sobre todo sabiendo que ha llegado a un término muy interesante de calidad, tanto en la forma como en el fondo, en el pensamiento que tú has logrado a través de estos textos. Entonces, con eso, pues, darte las gracias por también venir a este espacio cultural San Antonio, pues, a presentar y a conversar sobre estos temas que nos encantan, que nos unen, que son la poesía, los libros, el arte. Esperamos encontrarnos nuevamente y cuenta con nosotros, pues, para lo que quieras. Y seguro que estaremos en esas presentaciones de tu libro para echarle aplauso, echarle las naranjas ahí. Echar lo que sea, Sí, algo sí, echarán. pero hay que tomarse fotos y seguir preguntando y seguir contando con tus conocimientos y tus saberes acerca del arte que son muy importantes para construir un pueblo más sólido, más con amor propio, más valor de sí. Pero nada, también ya para finalizar, como agradecer el espacio, agradecerte a ti también una charla amena, interesante, Gracias. muy, muy exigente a nivel intelectual también, que me parece siempre lindísimo tener como estos retos. Y nada, y más que todo compartir, ¿no? El hecho de, de compartir lo que venimos trabajando y haciendo todo desde nuestros diferentes espacios, de Centro Cultural San Antonio, moviendo un montón de cosas, los artistas que vienen acá a las entrevistas contándonos sus cosas, pues como tener una red, un tejido de cosas donde nos vamos conectando todos. Y espacios como estos son importantes justamente para ello, para tejer, para construir, para acercarnos y para no estar tan alejados también. Nada, un abrazo de mi parte y muy pronto nos veremos. Gracias, Rodrigo. Y te cuento una cosa, que donde antes había un agujero, ahora hay un corazón. Gracias por esta entrega, esta visita. Dale, Felicitaciones. abrazo.
Espacio Cultural San Antonio presentó Diálogos de la Imaginación, el pulso de nuestros sueños.